Pasa a vosotros, amados hermanos. Voy a preguntarles, hermanos, si ya tienen a la mano su Biblia, si ya tienen a la mano su cuaderno, hermanos, si tienen a la mano su lapicero, su libreta de apuntes. Si ya todo está listo, hermanos, vamos a pedirle a nuestro hermano Daniel que nos pase a esas diapositivas para, hermanos, entrar de lleno en nuestra lección de esta mañana. Así que, mis hermanos, hoy estamos a 19 de septiembre del año 2020. 2020, hermanos, y qué mejor que vamos a ver ahora sobre un juez que encontramos dentro del libro de los jueces. ¿De quién vamos a estudiar, hermanos? Hoy toca estudiar al hombre en el cual la manifestación del Espíritu Santo era en él. ¿En qué forma? En esa fuerza descomunal, que no fue siempre, sino que el Espíritu Santo, ¿cómo se manifestaba en Sansón, hermanos? A través de, como lo vemos aquí, a través de las Escrituras, a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, a través de su fuerza. Bien, tenemos un cuestionario, hermanos, hermanas que nos oyen, mándenos sus comentarios tocante a la lección, tocante a una oración, tocante, hermanos, a preguntas. Sí, puede utilizar su celular, pero está prohibido chatear con los hermanos y menos con personas ajenas, hermanos, porque, como decíamos anoche, tenemos que tener respeto y temor a las cosas de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, va la primera pregunta. Sansón aparece con otro nombre en la Biblia. ¿Con qué otro nombre aparece Sansón en la Biblia, hermanos? Porque él tiene otro nombre. Ya en los jueces anteriores que lo estudiamos, ahí se menciona a Sansón, pero pues si no con otro nombre, hermano, lo mencionan de otra manera. También pues la pregunta ahí mismo se contestaría: ¿quién lo menciona de otra manera? ¿Quién lo menciona poniéndole otro nombre? La siguiente pregunta, hermano, sería: ¿ustedes saben cuántos libros de la Biblia se habla de Sansón? La Biblia tiene 66 libros. La Biblia está dividida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bueno, pues en ambos testamentos se habla de Sansón. ¿En cuántos libros? ¿Cuáles son, hermanos? ¿Cuáles son esos libros de la Biblia que se habla de Sansón? ¿Qué significa Sansón? Lo veremos en la lección, ¿verdad? ¿Por cuántos años fue juez? Lo veremos en la lección. También, hermanos, ¿cuántos años fue juez? ¿Cuántos jueces más hubo entre Jefté y Sansón? Está Jefté, hubo este juez, hubo este, y luego ya viene Sansón. Esa es una pregunta muy importante, hermanos, que para que pues nos sirva como conocimiento, ¿verdad? Y veamos que en el libro de los jueces se habla de varios jueces antes de Sansón, previo a que el eterno enemigo del pueblo de Israel, por poner sus ojos, hermanos, y por copiar costumbres extrañas de los filisteos, ahora están siendo oprimidos 40 años, hermanos. 40 años de opresión de los filisteos, cuando Dios decide, hermanos, en su infinita misericordia, en lo benévolo que es nuestro Dios, levantar a un ser, hermanos, que aquella mujer estéril, a la madre de Sansón, le dice que ella iba a tener un hijo, el cual desde su nacimiento iba a tener ese voto de nazareo, y que viene a ser este varón, hermano, lo cual a qué edad se muestra por decirlo así, su primer milagro. ¿A qué edad se ve que Sansón viene el Espíritu Santo en él, hermano? Sí, porque hay muchas cosas que, hermanos, están contrarias a las Escrituras y se hacen populares.
por ejemplo, en la mitología griega, etcétera. En todo eso, hermanos, se pretende desvirtuar lo que dice la palabra de nuestro Dios. No sé si nuestro hermano Daniel tenga alguna pregunta. Si me escuchan, hermanos, estamos haciendo preguntas. ¿Cuántos años pasaron para ser juez Sansón también? De esa manera, ¿qué otro juez después de Sansón en el libro de los jueces vamos a ver la próxima semana? Pues ya ninguno, hermanos, porque es el último juez que vamos a ver, pero en el libro de los jueces. En Primera de Samuel vamos a ver de otro juez, que es Samuel, pero ya no está en el libro de los jueces. Por eso en el libro de los jueces, ya contesto la pregunta, hermanos, aparece como el último juez que vemos, hermanos, a Sansón, como lo vemos aquí, dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Quién le cortó el cabello a Sansón? Hermanas, hermanos, ¿tienen la respuesta? Mándenos sus preguntas, sus respuestas, para que nos digan, hermanos, quién le cortó el cabello a Sansón. ¿Sí? ¿En cuántos libros, en cuántos capítulos del libro de los jueces se habla de la vida de Sansón? Pues yo encontré, hermanos, 4 capítulos. ¿Los leyeron todos, hermanos? Leyeron todos en la semana, hermanos. Tomó el tiempo, hermano, para tomar su Biblia, su cuaderno y leer la vida de Sansón. Recuerde, está resumido en 4 capítulos, del capítulo 13 al capítulo 16 del libro de los jueces se habla sobre la vida de Sansón. En una ocasión, hermanos, para tomar venganza de sus enemigos los filisteos, ¿cuántas zorras cazó Sansón? Les ató teas ardientes, hermanos, les prendió fuego a las teas y las amarró en las colas y las lanzó a los campos de los filisteos para que hiciera estrago. También el libro de los jueces lo menciona, cuántas zorras, con cuántas zorras hizo ese estrago Sansón para vengarse de sus enemigos, hermanos, ¿sí? Y ahí Sansón hace un enigma, como lo vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. No sé, hermano Daniel, si hay ya alguna respuesta, hermano. Sí, la hermana Tere comenta que si fue Dalila. Dalila también pregunta. Bueno, la hermana Tere, perdón, hermano Daniel, pregunta, ¿verdad? Que si fue Dalila, sí. ¿No? Ah, ok, no afirma, sí. Y dice, Dayan pasaron 3 jueces. Aguilar Márquez dice que fue un peluquero. Y Pedro Valerio comenta, solo se habla de Sansón en Jueces y Hebreos. En Jueces y Hebreos, muy bien, a ver. Que es Insan, Elón y Agdón, los otros jueces, y después Sansón, o sea, antes de Sansón. Ok, entonces vamos a ver, esa está muy interesante. Efectivamente, hermana Dayan, muy bien, felicidades. 3 jueces antes de Sansón, lo encontramos, hermanos, en Jueces 12, del 8 al 14. 3 jueces antes de Sansón, de los que ya habían pasado, hermanos, de los que ya habían pasado, de los que ya se habían mencionado a través de la palabra de nuestro Dios. Antes de ellos, hermanos, tenemos aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios, estos jueces que les mencionaba yo en el capítulo 12. Sí, hermanos, después de Jefté viene, como dijo nuestra hermana, Ibasán. Luego de ahí viene Elón, y luego de ahí viene Abadón, hermanos. 3 jueces. Y de ahí, pues ya el ángel se le aparece a la madre y le hace mención de lo que vamos a ver en la lectura bíblica. ¿Sí? ¿Cuántos libros? Decía nuestro hermano Pedro Valerio. Bueno, él menciona 2, sí, está bien. Está en el libro de Hebreos, en los héroes de la fe, porque Sansón es un héroe de la fe, porque fue un hombre de acción. Lo vemos, hermano, no está de relleno en el libro de Hebreos. Ahí están los héroes de la fe, y obviamente en el libro de los jueces. Pero también un juez, hermanos, que próximamente vamos a ver, también habló de él. Y no han contestado, hermano Daniel, el otro nombre de Sansón. No, Sansón tiene otro nombre. Así que, hermanos, los invitamos a que nos diga, hermanos. Y miren, hermanos, se habla en 3 libros de la Biblia.
3 libros de la Biblia se habla. ¿Sabe usted dónde se habla también de Sansón? En el primer libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a verlo. Y ahí aparece el otro nombre de Sansón. El siguiente libro después de Jueces, hermanos, vemos aquí que continúa Ruth y luego sigue el primer libro de Samuel. Vamos a ver el capítulo 12 y ahí se menciona de Sansón. Entonces son 3 libros, pero se menciona así, hermanos. Lo menciona Samuel. Dice así en el verso 11: entonces Jehová envió a Jerobaal y a Bedán y a Jepté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros, y habitasteis seguros. Está diciendo Samuel al pueblo: mira, Dios cumplió su palabra. Cuando el enemigo los oprimía, a pesar de que ustedes se buscaban ese mal, ustedes clamaban a Dios y Dios le mandaba libertadores, ¿sí? Así que Sansón también como fue un juez por 20 años, hermanos, Sansón también fue un salvador. Se le llama también salvador, porque eran los que Dios enviaba para salvar a su pueblo. ¿Y qué aparece aquí, hermanos? Jerobaal y Bedán. ¿Quién es Bedán, hermanos? Bedán. ¿Qué quiere decir la palabra B en hebreo, hermano, traducido al español? Hijo de Dan. Porque Sansón era de la tribu de Dan. Ahora estamos viendo la tribu de Dan, hermanos, ¿sí? Entonces Bedán es como ya ve que hay gente que se cambia los nombres: hijo de Moisés, hijo de Abraham, hijo de, eso quiere decir, Bedán quiere decir hijo de Dan, de la tribu, porque él era de la tribu de Dan. Entonces él aparece, este Bedán que aparece aquí en primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 11, hermano, es el otro nombre que encontramos de Sansón, ¿sí, hermanos? Entonces eso es lo que vemos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, pues quedan algunas preguntas, hermanos, ¿sí? ¿Cuántos años pasaron para ser juez Sansón, hermanos? ¿Cuántos años? Están los 40 de opresión de los filisteos, y solamente súmele, hermanos, cuántos años, por ejemplo, Ibzán, cuántos años fue como juez, ¿sí? 7 años. Después Elón, 10 años. ¿Cuánto llevamos? 17. Después de eso juzgó a Israel Abdón, ¿sí? Y dice aquí 8 años. Entonces 17 años, hermanos, más 8, ¿cuánto es, hermano Daniel? 25 años, más 40 años, hermano, de opresión de los filisteos, hermanos, más a los 20 años cuando sucede el primer milagro, por decirlo así. ¿Cuál fue el primer milagro de Sansón, hermanos? Lo voy a tomar como una pregunta para que ustedes me la contesten, hermano. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Sansón? Le voy a dar un tip. Sansón no tuvo su fuerza desde pequeñito, como la película de Hércules que pasan, hermanos, que todo tiempo tenía fuerza. No, esa es una película basada en la mitología griega. Aquí Sansón fue verídico, fue un personaje real. Y Sansón no desde que nació ya tenía la fuerza. Sansón solamente tenía una fuerza física descomunal cuando el Espíritu Santo era sobre él. Entonces, cuando él tenía 20 años, hermanos, sucede el primer milagro, que el Espíritu Santo va en él. Ahora, ¿cuál fue ese primer milagro? Sería la pregunta, hermano Daniel, para los hermanos. ¿En qué consistió ese primer milagro cuando Sansón, hermanos, vino en él una fuerza e hizo algo que después lo hizo a través de una adivinanza, a través de un enigma?
Pues ya le adelanté mucho, hermanos, hermanas, lo que vamos a ver. Vamos a pasar. Sí, hermano Daniel, a ver. Hermana Mari Flores comentó, un hombre rapó a Sansón, Jueces 16-19. Ah, sí, es cierto. Sí. Sansón significa pequeño juez. O pequeño sol. Ya comenta Pedro Valerio eso, y comenta la hermana Aguilar, cuando le sale el león y lucha con él. Cachorro de león. Un cachorro de león. Sí, hermano, Dalila, contrario a la creencia popular, Dalila no le cortó el cabello a Sansón. Dalila llamó a un peluquero, ¿sí? Que ya estaba todo previsto, ya tenían todo, porque lo estaba hostigue y hostigue y hostigue hasta que lo hizo, o sea, hermano, no lo dejaba en paz ni de día ni de noche hasta que lo fastidió, y ya para que no la estuviera fastidiando le tuvo que revelar su secreto, el voto que él tenía, hermanos, ¿sí? Porque tener el cabello largo era un voto, que vamos a ver aquí más adelante que tenía Sansón. La fuerza no venía del cabello, la fuerza venía porque el Espíritu Santo venía sobre él. Entonces, ¿quién fue, hermano? Un peluquero. Y sí, efectivamente, el primer milagro, hermano, es cuando destroza un cachorro de león. Pero imagínense, él estaba joven. ¿Qué edad tenía ahí? Por la cronología de Uziel, hermano, él tenía 20 años. Ahí se empieza a manifestar la fuerza en Sansón. ¿Sí, hermano Daniel? ¿Alguien más? Hermana Aguilar también comentó que fueron 85 años en total. La pregunta de cuánto tiempo. Sí, exactamente, sumándolo, hermanos, 40, 20 y 25, 85 años. Es muy importante tenerlo, hermanos, porque a veces queremos saber, ¿verdad? ¿Y las zorras? ¿Ya contestaron, hermano Daniel? ¿Cuántas zorras? ¿Cuántas zorras cazó Sansón para hacer estragos en los campos de los filisteos? Muy bien. ¿Por cuántos años fue juez? Pues no, pero ahí lo vamos a ver en la lección, hermanos. Y ¿qué más? ¿En qué consistió el enigma de Sansón? Pues ya más o menos parecido, ¿no? Ya lo mencionaron, ya lo dijeron. Vamos a pasar, hermano Daniel, a la siguiente diapositiva y vamos a ir viendo y contestando las preguntas, cómo lo vamos a ver dentro de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, el objetivo. Dice el objetivo: estar conscientes de que si voluntaria y repetidamente caemos en tentaciones que conducen al pecado, sufriremos las consecuencias de nuestra desobediencia. Ese es el objetivo, hermano. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón era fuerte físicamente, pero débil moralmente, como lo vamos a ver a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres, y no eran del pueblo, que eran mujeres que filisteas, que tenían otros dioses, a los cuales Sansón, hermanos, casi no se ve que con algunas ni siquiera dialogó, solamente se dejaba llevar por lo físico, hermanos. Por los ojos le entró, hermanos, la debilidad a Sansón y le sacaron los ojos. ¿Sufrió las consecuencias Sansón? Sí, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres se ve que tuvo aquí, hermanos, en la lectura, en la historia que vamos a ver de Sansón? ¿Con cuántas mujeres se relacionó, hermanos? Mándenos su respuesta, hermanas, hermanos, ¿con cuántas mujeres? Lo único que sé decirle, hermanos, que tanto y tanto lo llevó, que una más la llevó a la muerte, hermanos. Sí, lo llevó a la muerte, al escarnio, a la burla. Sí, porque al final de cuentas, cuando le sacaron los ojos, lo tomaron como burla, hermanos. Lo ofrecieron a su dios Dagón y le dieron las gracias a él. Pero Sansón pidió, hermanos, dentro de su ser: por esta vez, Señor, ayúdame. Sé que voy a morir. Y con su muerte, en vida mató. Hay un juez que vimos, hermanos. ¿Sí se acuerdan? Que con una aguijada de bueyes mató 600 hombres, hermanos. Pues Sansón, con una aguijada, ¿cuántos mató? Esa es otra pregunta. ¿A cuántos mató? ¿Con una vara o con un fierro para marcar o para punzar el ganado, hermanos? ¿Y qué juez
qué juez de los que ya vimos mató a 600 hombres? Si lo sabe, mándenos su respuesta. Pero aquí en los 4 capítulos de la vida de Sansón, Sansón 1000 mató con una guijada también, con una vara de fierro, hermanos, para marcar los animales o para punzarlos, hermanos. Mató a 1000 mató Sansón, hermano, ¿sí? Entonces, son interesantes preguntas que vemos, hermanos, pero es muy importante, hermanos. Nadie me obliga, hermanos, a estar en una situación muy comprometedora y muy difícil. Pero si cae uno constantemente en esa tentación, hermanos, que de por sí ya es pecado. Por ejemplo, Sansón se fijó en una filistea. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Qué dijo Dios? Voy a sacar de ti 7 naciones. No des a tu hijo para que emparenten con ellos, porque los van a confundir, van a ir tras sus dioses. Las mujeres en las que se fijó Sansón, hermanos, no adoraban al Dios de Israel. Ellas tenían sus costumbres, sus dioses. Sansón esto ya lo sabía, porque era de los 20 años en adelante, por 20 años fue juez, hermanos, ya lo sabía. Y él no guardó el mandamiento de Dios de no tomar una mujer ajena. Hoy en día los jóvenes dicen, lo convierto. Hermanos, no es la regla, no es así. Hermanos, si con los de la iglesia o con las de la iglesia, teniendo la misma fe, los problemas que hay, hermanos, que estando en la iglesia, nacen en la iglesia, se quieren ir para el mundo, quieren hacer las cosas del mundo, o se divorcian, hermanos. Imagínense con una o uno de fuera. ¿Y qué hizo Sansón? Sus padres se enojaron. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque lo que dice el objetivo aquí. ¿Alguna respuesta, hermano Daniel? Sí, la hermana Karen también estuvo contestando en YouTube. ¿Sí? Los filisteos le cortaron el cabello cuando mató al león, y dijo que dos mujeres tuvo Sansón. No, 2 mujeres. Está bien, gracias, hermanita Karen. No, vamos a ver a lo largo de esta historia 3 mujeres. 3 mujeres. La última lo llevó a la muerte, hermanos. ¿Sí? Lo llevó a la muerte. Un hermano se fue a meter a un motel con una gentil. Hermanos, vino un temblor, le cayó la losa encima y lo mató. Ahí murió con una mujer, ¿sí? Por andar haciendo lo que no debe ser. Y esto, un hermano lo platicó de un hermano de otra organización religiosa, hermano, y dio un tema sobre eso. El adúltero murió aplastado en un temblor, en un terremoto que hubo, hermano, allá en Chile, en un motel de esos que están en las carreteras, a las orillas, hermano. Ahí murió y se supo lo que él andaba haciendo. Yo vi ellos le llaman testimonio, hermano, lo vi, y es muy cierto, hermano, las cosas que pasan. Se sufren las consecuencias, como dice aquí el objetivo, hermanos, de nuestra desobediencia, se llega a cumplir. Vamos a ver nuestra lectura bíblica, porque el tiempo, hermano, lo tenemos contado. Sí, hay muchas preguntas, hermanos, pero dice, aquí comienza en el capítulo 13, en nuestra lectura bíblica, hermanos, comienza la vida a mencionarse ya este niño, hermanos, que había sido escogido por Dios desde el vientre de su madre, hermano, desde antes de que naciera, dice aquí a través de la escritura. Jueces capítulo 13 del 1 al 7 dice así, hermanos, acompáñenme en la lectura, tomen sus Biblias, hermanas, hermanos, leamos nuestra Biblia física, que es lo mejor que podemos hacer para ejercitarnos en la palabra de nuestro Dios. Y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, que nunca había dado a luz. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole, he aquí que tú eres estéril, y no has dado a luz, mas concebirás, y darás a luz un hijo. Nuestra versión dice parirás.
Ahora, pues, mira que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas. A ella le dice, porque tú te harás embarazada y darás a luz un hijo, y no subirá sobre su cabeza, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y contólo a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y díjome, he aquí que tú concebirás y parirás un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo a Dios hasta el día de su muerte, hermanos, dice aquí. Entonces el padre de Manoa, ¿cómo se llamaba? Manoa. La madre, pues los judíos en sus tradiciones tienen un nombre, pero ellos le ponen nombre. La Biblia aquí no lo dice, hermanos. ¿De qué tribu? De Dan, de la tribu de Dan. ¿Cuántos años ya los venían oprimiendo los filisteos, hermanos? El eterno enemigo del pueblo de Israel, 40 años, ¿sí? Ese niño, hermanos, le dice a la madre, no comas esto, esto y aquello y el otro, porque ese niño será, ¿qué? Nazareo, tendrá voto de nazareo, será apartado desde el vientre, hermanos, para servir a Jehová, y por su mano Dios librará a de los filisteos, hermano. Ella va y le cuenta a su esposo, ¿verdad? Y eso es lo que encontramos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. 40 años, dice aquí, a través de la escritura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice el texto de memoria, hermanos. ¿Quién se lo aprendió, hermanas? Hermanos, de ese sacrificio a nuestro Dios. Demos ese sacrificio a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. No nos vemos físicamente, pero felicito a las hermanas, a los hermanos que han tomado ese tiempo, hermanos, para hacer este esfuerzo de aprenderse este verso de memoria. Jueces 13, capítulo 5, que a la letra dice, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo. No subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hay un voto de nazareo en el libro de los Números, capítulo 6, hermanos. Todo la gente mayor, consciente de lo que iba a ser, hombre o mujer, podrían hacer un voto. Ellos podrían poner el tiempo, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, 5 años, lo que sea, hermanos. Y no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Nada derivado de la uva. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, hermanos, dice aquí la diapositiva, Sansón, en hebreo Sinsón, significa semejante al sol, fuerte o hijo de pavor. Aquí, hermanos, sol con una desinencia diminutivo que le da el sentido de solecito. Josefo afirma que quiere decir el fuerte, pues lo deriva de Shamen, gordo o robusto. Era muy fuerte Sansón. Este es el verso de memoria, y esto es lo que vemos, hermanos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver, hermanos, el primero y segundo párrafo. Primer y segundo párrafo, le voy a dar lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. En la lección que vamos a analizar el día de hoy, se pone de manifiesto el infinito amor que Dios tiene por su pueblo, ya que a pesar de que los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y como consecuencia Dios los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Fue voluntad del Eterno que la mujer de Manoa, quien era estéril, concibiera un varón que comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Quién es, hermanos? Y en este caso es Sansón. Párrafo número 2. Este varón de quien hablamos fue Sansón, quien desde el vientre de su madre estuvo designado por Dios para ejercer el voto de nazareato. Este voto, de acuerdo con Números 6 del 1 al 8, consistía en abstenerse de vino y de sidra, además de que durante todo el tiempo de su voto de nazareato
no debía pasar navaja sobre su cabeza y tenía que dejar crecer las guadejas del cabello de su cabeza. Finalmente, en el aspecto espiritual, Sansón debía en todo momento ser santo al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Nazariato, separado, santo, dedicado, consagrado a nuestro Dios, como lo encontramos aquí, hermanos, dentro de la palabra de nuestro Dios, como dicen aquí las escrituras, la misma palabra de nuestro Dios. Así que, ¿qué vemos aquí en este material explicativo, hermanos? Bueno, estamos viendo una vez más, ¿qué es lo que vemos, hermanos? El viejo y conocido enemigo del pueblo de Israel. No se habían podido librar de los filisteos. Dios por eso fue muy claro en Éxodo, en Deuteronomio, lo dice muy claro, hermanos. No emparentarás con ellos, no harás conforme a sus costumbres. Aquí nuevamente el pueblo, hermanos, sucumbió ante los dioses, ante lo que hacían los filisteos, y ahora ellos los estaban oprimiendo. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. ¿Sí, hermanos? Una vez más, el pueblo va a ser testigo de lo grande y misericordioso que es nuestro Dios, porque al momento de suplicar ellos, Dios en su infinita bondad, ¿qué hace, hermanos? Esto en el caso de Sansón, hermanos, porque Dios tiene la facultad, tiene todo lo necesario para proteger a su pueblo, ¿sí? Entonces, ¿a quién les da? ¿Qué libertador le da? ¿Quién es el Salvador que va a venir a liberarlo? No absolutamente, sino parcialmente, hermanos, ¿sí? ¿Va a ser quién? Sansón, porque está escrito en la palabra de nuestro Dios. Ya lo vimos en un texto anterior. Voy a darle lectura, hermanos. Nehemías, este texto de Nehemías ya lo vimos cuando estábamos estudiando acerca de los jueces. Dice el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 27: y entregástelos en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron en el tiempo de su tribulación. Clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tus muchas miseraciones les dabas salvadores, que los salvasen de manos de sus enemigos. Una vez más, el pueblo va a ser testigo, hermanos, de esto, aunque el pueblo tal vez lo comprendió o no lo comprendió. Sansón tenía muy delineado lo que iba a hacer. Lamentablemente se dejó llevar por sus pasiones, hermanos, por sus venganzas, y no hizo a un lado el objetivo de nuestro Dios. Pero la prueba aquí está, hermanos, ¿sí? Recuerden, hermanos, que en la Biblia vamos a encontrar muchos hombres que fueron escogidos, hermanos, para un propósito de nuestro Dios. Otros, hermanos, en el camino reconocieron que fueron apartados por la misericordia, porque Dios halló gracia en ellos para hacer grandes maravillas, cosas de la mano de nuestro Dios, para su servicio, para Él, hermanos. Tenemos a un Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos a Juan Bautista, hermanos, Pablo, Saulo de Tarso, hermanos. Apártame a que lo quiero para enviarlo a los gentiles. ¿Sí, hermanos? Y lo más importante que tenemos aquí al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de nuestro Dios. ¿Sí? Pues estos, hermanos, desde antes de su nacimiento, también fueron llamados para cumplir un propósito de nuestro Dios. ¿Sí? Algo grande, hermanos, que Dios tenía que hacerlo, pero como Dios es espíritu, utiliza la materia humana. Isaías, Jeremías, que dice: heme aquí, envíame a mí. Isaías, que dice, hermanos: desde el vientre de mi madre me escogiste. ¿Qué dice Lucas, hermanos, de Juan Bautista? ¿Qué dice? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Cómo fue predicho, hermanos, que iba a nacer de una mujer grande ya, de la madre de Juan Bautista, y un hombre grande? Pablo, hermano, ¿quién era Pablo? ¿Dónde fue educado?
Jesús, el Hijo de Dios, estando a la diestra, dejó su gloria y vino y se anonadó como un hombre, dice aquí a través de la Escritura. Todos estos, hermanos. Así el caso de Sansón, hermanos. En sus manos iba a tener una misión mandada por el eterno Dios. Y desde el vientre de su madre, dice aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Iba a tener un voto de nazareo, dice la Escritura, hermanos, que iba a ser apartado para el servicio de nuestro Dios. ¿En qué consiste ese voto? Que era, hermanos, quien lo quería tomar, lo podía tomar y lo podía hacer, hermanos, y podía ponerle el tiempo, pero se iba a dedicar al servicio de nuestro Dios. Sí estaban dedicados los sacerdotes levitas, sí, pero también el pueblo podía hacer un voto a Dios y me voy a dedicar a nuestro Dios, como, hermanos, lo podemos ver en el simbolismo en el caso de nosotros, pero esa sería otra historia, sería otro tema a través de las Escrituras. Dice Números capítulo 6 del 1 al 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer, cuando se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, vinagre de vino, ni vinagre de sidra no beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de vid, de vino, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Santo será. Dice aquí, dejará crecer las guadejas del cabello de su cabeza. Todo el tiempo que se apartare a Jehová, no entrará a persona muerta, por su padre ni por su madre, por su hermano ni por su hermana. No se contaminará con ello cuando murieren, porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Si alguno muriere muy de repente junto a él, contaminarán la cabeza de su nazareato. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Así que, hermanos, en Hechos vemos también el apóstol Pablo y otros hermanos habían hecho voto de nazareato, dejarse crecer el cabello. Las guadejas se hacían como unas trenzas, hermanos. Esas son las guadejas, se dejaban crecer el cabello por ese voto de nazareato. Dice Hechos 18 que Pablo había hecho voto y tenía que pagarlo. En Hechos capítulo 21 fue a pagarlo. Hermanos, todo el capítulo habla de lo que tenían que llevar. Aparte de todo ello, dice que corderitos, hermanos, pan sin levadura, y luego el cabello, donde quemaban el animalito, hermano, abajo echaban el cabello, y así terminaba ese voto. ¿Sí, hermano Daniel? Sí, ya contestó la hermana Ruth, 300 horas, la pregunta. Sí. Jueces 15 del 4 al 14. Comenta la hermana Sarai: el juez Sangar mató 600 hombres. Exactamente, sí, muy bien. Pedro Valerio hizo una pregunta, dice, sí, hermano, por parte de la hermana Flor, que si por qué le prohibió comer cosa inmunda, ¿podían comer cosas inmundas acaso? Me imagino que ha sido la pregunta. El hermano Joseph Márquez comenta: hermano, no necesariamente sería una carne como cerdo. Recordemos que aunque sea una carne limpia, si se ofrecía a ídolos se convertía en inmunda, y en ese tiempo el pueblo se había apartado de Dios. Muy bien, muy buen comentario de nuestro hermano Joseph Márquez, hermano. Sí es cierto, hermano, no se refiere a un animal inmundo, porque ellos eran israelitas. La tribu de Dan, hermanos, estaba hacia el mar, hacia el Mediterráneo, eran de la costa, por decirlo así. Cuando dicen costeños, hermanos, Rubén, Dan, ahí estaban, hermano, y una partecita en un pequeño espacio, ahí estaba la tribu de Dan. En ese espacio, hermanos, ahí fungió como un juez local Sansón, hermano, durante 20 años, contestando la pregunta que se hacía, hermano. 20 años estuvo como juez. Él
su vida fue muy corta, hermano. Solamente vivió 40 años, hermano. A los 20, la primera manifestación, el primer milagro a través de ese cachorro de león, que se dice cachorro, pero ¿quién lo enfrentaría, verdad, mis hermanos? Estaban rodeados por los filisteos, hermanos. 40 años, hermanos, estar viendo sus tradiciones, estando oprimidos a sus dioses, hermanos. ¿Alguien podía, un animal limpio, ofrecerlo a ese dios Dagón de los filisteos, hermano Pedro, hermana Flor? Y eso, como dice mi hermano Joseph, eso al ofrecerlo, aunque sea animal limpio, eso ya podía ser una cosa inmunda, prohibida, ¿sí, hermano? O una cosa abominable ofrecerlo. Es como cuando nosotros, hermanos, ya se viene diciembre, muchos de nosotros salimos de nuestro estado, vamos hacia el sur, vamos a ver a nuestra familia, hermanos, y quieras o no, pasan los días del 24 y 31 de diciembre, hermanos. Dicen, nosotros vamos a comer lo que tú dices, que nuestra carne inmunda, pero a ti te hicimos un pavo, el 24 a las 12 de la noche te esperamos, ¿sí? Es carne limpia, es pavo, ven y lo vas a comer. Y muchos hermanos sucumben y van y lo van a comer, hermano. Ese, aunque sea pavo, pero por la tradición de las 12 de la noche, por estar celebrando según el nacimiento de Cristo, que Cristo no nace el 24 de diciembre, hermano, en ese momento se convierte en inmundo, aunque sea pavo, aunque sea un pollo asado, aunque sea el 31 de diciembre a las 12 de la noche, darse el abrazo y tú come tu comida limpia y nosotros comemos nuestra comida inmunda. Eso se vuelve inmundo, no necesita ser cerdo, hermano. Entonces a eso se refiere. Estaban rodeados. Recuerde que cuando le habla el ángel a la mujer de Manoah, ¿cuánto tiempo ya tenían la bota encima de ellos, hermanos? El enemigo, ¿cuánto tiempo ya tenía enseñoreándose de ellos? 40 años. Se dice fácil, hermano, 40 años oprimidos. Muchos del pueblo, hermanos, ¿qué creen? Ya se habían acostumbrado, ya estaban acostumbrados, hermanos, ¿sí? Nomás pregunte ahorita cómo está la fe de muchos hermanos de la pandemia que está pasando, de que estamos haciendo servicio en casas, hermano. Pregunte usted cómo está la fe. ¿Cuánto tiempo llevamos? 7 meses. Y mire todo el estrago que está haciendo la falta de fe, la falta de temor, la falta de respeto, de reverencia a las cosas de Dios, hermanos. Como yo les decía, la mayoría de los hermanos sabemos que ponen su nombre. Si es Zoom, muchos ponen su nombre y se van, hermanos. Muchos se están desayunando en pleno servicio. Hay algunos que están en bata, en short, haciendo el servicio. Y otros, ni se diga, hermanos, están con el celular contestando, hermanos, a las amigas, a los amigos, o a quién sabe quién, faltando el respeto a nuestro Dios. Aquí 40 años, por eso le dice, no vayas a comer cosa inmunda. O sea, en otras palabras, algo limpio que haya sido dedicado a un ídolo. Espero contestarle a nuestra hermana Flor acerca de esa pregunta. Pero manden sus preguntas, hermanos, mándenlas, porque esto es, aquí en número 6, era para el hombre o la mujer. Para el hombre o la mujer, hermanos, ¿sí? Que libremente quisiera hacer voto. No están obligados. Pero en el caso de Sansón, él sí, Dios lo escoge para que desde que naciera hasta que muriera tuviera voto de Nazareato o de Nazareo, hermano, ¿sí? Toda su vida no iba a pasar navaja sobre su cabeza, porque ese era el voto. El voto consistía en dejarse el cabello largo y no comer nada derivado de la uva, ni fresco ni seco, nada, hermano, ni lo destilado como el vinagre, etcétera, como dice aquí, ni entrar a persona muerta, nada de eso. El que hacía un voto lo cumplía. ¿Cómo lo cumplía? Terminaba, se cortaba el cabello, lo quemaban debajo del altar de los sacrificios, ofrecía sus sacrificios y ahí terminaba. Pero en el caso de Sansón, no. Ese iba a ser, dice aquí, hasta la muerte, como lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, en eso consiste el voto de Nazareo
en el cual iba a estar Sansón y otros personajes que les mencioné a través de la escritura, a través de la palabra de nosotros. Vamos a pasar al siguiente párrafo, hermano Daniel, el siguiente párrafo que encontramos dentro de la escritura. Y miren, hermanos, en ese dibujito donde está Sansón, bueno, ahí se ve que es Sansón y tiene al cachorro de león, que no es un cachorro, hermanos, es un león que ¿quién se va a enfrentar a él? Y lo que ve, hermano, las trenzas, esas son las guadejas. Pero es un león, ¿verdad, hermano Daniel? Grande, hermano. ¿Sí? ¿Quién? Ni de chiste, ¿verdad? Nadie, hermano. ¿Quién lo puede hacer? Él dice la escritura que lo despedazó como si fuera un cabrito. Dice Jueces 14:6, hermanos, dice así: el espíritu de Jehová tomó a Sansón y sin tener nada en la mano despedazó al león como lo hubiera hecho un cabrito, pero nada de esto le contó ni a su padre ni a su madre. El sometimiento por 40 años de los filisteos a los israelitas, el voto realizado desde su nacimiento y el espíritu de Dios, llegado el momento indicado para que Sansón fuera el juez y el libertador, fue un joven que su corazón se inclinó a lo que sus ojos veían, y eso le acarreó muchos problemas, pero con ello empezó a darles problemas a los filisteos, como lo muestra aquí a través de la escritura. Dice el tercer párrafo, hermanos, el tiempo no nos perdona, dice así: cuando Sansón creció, el Eterno lo bendijo grandemente, pues en sus planes estaba que la salvación de Israel comenzaría a través de Sansón. Una de las formas en que el Padre bendijo a Sansón fue que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, otorgándole una fuerza descomunal, al grado que, cuando llegaron a las villas de Timná, hizo pedazos solo con sus manos a un cachorro de león que iba bramando hacia él, venía a atacarlo, venía hacia él, hermanos. Y en el capítulo 14, que es muy interesante este verso que les voy a presentar, que para que veamos que la fuerza no estaba en su cabello, hermanos. Lo dice muy claro el texto, dice aquí, capítulo 14, el verso 4, hermanos. Dice aquí el verso que leímos a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Leímos estos textos de la escritura, de la palabra de nuestro Dios, hermanos, donde está el texto que dice así, verso 4, donde vemos, hermanos, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová y que él buscaba ocasión. Bueno, aquí del 14:1 dice: y descendió Sansón a Timná y vio en Timná una mujer. ¿De quién? De las hijas de los filisteos. Y subió y declarólo a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómamela por mujer, porque ésta agradó a mis ojos. Entonces, hermanos, no la conoció, no dialogó con ella, no le habló de amores ni nada, solamente se dejó llevar por lo físico. Dijo: esta me agradó y tómamela por mujer. Ellos con justa razón dicen: no, recuerda el mandamiento, toma mujer de nuestro pueblo, de nuestras costumbres, de nuestra creencia en ese Dios. Ellas son filisteas incircuncisas, ellos tienen otros dioses, ellos tienen otras costumbres. Esa agradó a mis ojos y tómamela, ¿no? Entonces, hermanos, dice aquí el verso 6, y el Espíritu de Jehová, él venía, ¿sí? Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná, y como llegaron a las viñas de Timná, he aquí un cachorro de león que venía bramando hacia él. Ojo, hermanos, y el verso 6 dice: y el Espíritu de Jehová cayó sobre él, y despedazólo como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Desde su nacimiento, pregunto, ¿se cortaba el cabello? No. ¿Qué edad tenía aquí, hermanos? Es 20 años por la cronología de Usher. Él nació en el año 1161 antes de Cristo. Aquí marca el año 1140. Han pasado 20 años. Primer milagro de grande, de 20 años, siendo un joven.
y dice que ya el cabello lo tenía largo. La fuerza no era por el cabello. Aquí en el verso 6 dice que descendió el Espíritu Santo sobre el Espíritu Santo cuando se estaba en él, era cuando tenía esa fuerza. No siempre Sansón todo tiempo andaba echando fuerza, ni andando diciéndole a todo el mundo que era el más fuerte. Solo cuando descendía el Espíritu Santo sobre él, como lo vemos aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, se dejó llevar por el deseo. ¿Eran bonitas? Sí, las mujeres del mundo son bonitas, hermanos, y se dejó llevar, y él la pidió, y él, todo esto que pasó, hermanos, su padre, su madre hacen el banquete, ahí, hermanos, están, y va Sansón y le propone esto a aquellos filisteos de esa fiesta. Llega Sansón y le dice, a los cuales dijo, están ahí 30 compañeros, yo os propondré ahora un enigma, el cual, si en los 7 días del banquete vosotros me declararéis y descubriereis, yo daré 30 sábanas y 30 mudas de vestido. Mas si no me lo supierais declarar, vosotros me daréis las 30 sábanas y los 30 mudas de vestido. Y ellos respondieron, propónnos el enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare ese enigma, porque no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Habéisnos llamados aquí para poseernos? O sea, la amenazaron. Era filistea, era de ellos. ¿Y ella qué hizo, hermanos? 16. Lloró la mujer de Sansón delante de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues que no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Óigase bien, de su pueblo. Y él respondía, aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y habéis lo de declarar a ti. Y lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Eran 7 días de banquete en una boda, hermanos. Dice que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque lo constriñó, y ella le declaró a los hijos de su pueblo. Le estaba, dice, o sea, lo chantajeó, hermano. Le lloró para que le descubriera el enigma, lo hostigó, lo acorraló, en una palabra, un chantaje, hermano. Dice, y al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió, Sansón, enojado, si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. En una ocasión vamos a hablar, hermano, es de esa novilla, ¿sí? Y el Espíritu de Jehová cayó sobre él y descendió a Ascalón y dio 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio la muda de vestido a los que habían explicado el enigma, y encendióse en enojo y fuese a casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, con el cual él antes se acompañaba. Ni siquiera la tomó, hermano, ni siquiera hizo eso, hermano, que ya estaba contrario a la voluntad, a los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces, continuamos, hermano. Vamos a ver la siguiente diapositiva, hermano Daniel, que vemos aquí a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, vemos esta situación en este párrafo, hermanos. Ya vimos las características de su gran fuerza, hermano. Le valió el reconocimiento y el temor de los filisteos. ¿Sí, hermano Daniel? ¿Algún comentario, alguna pregunta? El hermano David Calderón comenta, Sansón tuvo 3 mujeres, ¿sí? Una en Timná, otra de Gaza, la ramera, y Dalila del valle de Sorek. Sí, exactamente. Entonces, hermano, 3 mujeres, gracias, hermano David, 3, y la última acabó su propia muerte. Qué triste, ¿verdad, mis hermanos? Qué triste dejarse llevar por el deseo, ¿verdad? Por no tener temor de nuestro Dios. Entonces, hermanos, se hizo de nombre ante los filisteos, hermanos, y los agobió a los filisteos. ¿Por cuántos años fue Sansón juez? Por esos 20 años, hermanos. No los erradicó a todos, ¿verdad? Siguió, hermanos. Pero lo que sí vemos aquí, que el Espíritu Santo venía sobre él por la voluntad de nuestro Dios, porque Dios lo eligió, lo escogió, ¿sí? ¿Cuál es la intención de nuestro Dios? Prepararlo, hermanos,
para la confrontación contra los filisteos, como nos lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios. Bien, esa siguiente diapositiva que puso nuestro hermano Daniel, que está ahí, hermanos, que estamos viendo, dice el siguiente párrafo: vale la pena resaltar que la fuerza de Sansón era otorgada por el Espíritu Santo, ya lo dijimos, ¿verdad? Y no por dejarse crecer el cabello, ya que esto último hacía para cumplir con la ley del nazariato. ¿Cuál era la ley del nazariato? Dejarse crecer el cabello y no comer nada derivado de la uva, hermano, ni tocar ningún muerto, así fuese su familia, así fuese sus seres queridos. Gracias, hermanos, por sus participaciones, esperando que sigan comentando, sigan haciendo sus preguntas, hermanos. Pasamos al siguiente párrafo número 5. Sansón juzgó al pueblo de Israel, ya lo dijimos, hermanos, ¿cuánto? 20 años, Jueces 15-20. Ya ahí está otro capítulo, 4 capítulos nos hablan sobre la vida de Sansón. Y fue un hombre de fe, pues así lo refiere el escritor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, verso 32 y verso 33. Ahí están los héroes de la fe, hermanos, ahí en la palabra de nuestro Dios. No fue un relleno. Si Sansón se va a salvar, aquí está, hermanos, ahí lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Fue un hombre de acción, creyó en Dios, confió en Dios, solamente que la debilidad de él era la carne, hermano, se puede decir así, ¿verdad? Que eso era lo que lo llevó a esa situación a Sansón, como lo vemos a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Así que sí, incomodó a los filisteos, hermanos. En una ocasión mató a 1000 filisteos con una guijada, como lo vemos aquí en la escritura, a través de la palabra de Dios, con esa punta de fierro, hermanos, para marcar a los animales, para punzarlos. Mató a 1000, ¿sí? En una ciudad de los filisteos, hermanos, las ciudades eran amuralladas, y quitó una puerta pero grande, que era la principal entrada, la arrancó como si fuera una hoja y se la llevó en las espaldas y se fue, hermanos. La otra ocasión, cuando 300 zorras les ató teas, hermanos, encendidas, y hizo estrago en los viñedos de ellos, en donde sembraban, y estaban muy enojados, hermanos, pero todo era de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué vemos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, a través de los textos, hermanos? ¿Qué es lo que encontramos? Pues vemos aquí en estos pasajes de la palabra de nuestro Dios, hermanos, que nuestro Dios lo toma, pues, en estos párrafos, hermanos. Alguien podríamos llegar a pensar, hermanos, pero me cuesta trabajo comprender cómo todo se fijó en la mujer filistea, fue con una mujer ramera. ¿Se puede uno meter con una mujer ramera? No, hermanos, no se puede, ni siendo soltero, ni siendo casado. No se puede, es un pecado delante de nuestro Dios. ¿Se fijó en aquella mujer hermosa Dalila? Pues no se debía, dice aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuesta trabajo comprender, hermanos, es que digo, ¿cómo? Pero alguien preguntará, entonces, ahí está, tenía muchos defectos y sin embargo tenía el Espíritu Santo y sin embargo Dios lo tomó. Y alguien podría desviarse y decir, bueno, pues yo tengo defectos y a lo mejor Dios me toma y que yo haga o deshaga y total que es para el propósito de Dios. Sí, pero recuerde que al final recibió un castigo. Él murió muy joven, hermanos. Murió muy joven. ¿A qué edad murió? 40 años, hermanos. Sí, es cierto que en el templo mató más cuando murió que estando vivo, sí. Pero no tenía que ser así, hermano. Él tenía que salvar a su pueblo, pero como Dios lo pedía, no que él fue débil en esa parte, en esa situación. Entonces los caminos de Dios, hermanos, son muy extraños, pero
tenemos nosotros que entenderlos. Dice aquí Eclesiastés, el libro muy profundo, hermanos, un libro muy profundo como lo es Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés, rápidamente voy al capítulo 11 y versículo 5, hermano. Dice aquí: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nadie le puede al decir al omnipotente, ¿por qué? ¿Por qué a él? Porque él se va a salvar. Mira todo lo que hizo. Sí, hermano, pero es el propósito de nuestro Dios. Lo que hizo Sansón lo pagó con su vida. Y acuérdense del objetivo que vimos, que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Sí, hermanos. Entonces, ¿cuál era el propósito de la fuerza de Sansón cuando el Espíritu Santo estaba sobre él, hermanos? Mostrar y lograr cosas increíbles que hasta hoy en día admiramos, hermanos, ¿sí? Por ello, nosotros debemos de sujetarnos a las leyes de nuestro Dios, hermanos, ¿sí? En Sansón, recuerde que su fuerza provenía de Dios, ¿sí? El cabello largo solo era un voto, nada más. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Que la iglesia de Dios israelita tiene el Espíritu Santo. Por eso comprende bien la voluntad de nuestro Dios. Pero como Sansón, hermanos, cayó caía o cayó una, otra y otra hasta que lo llevó a la muerte. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el Espíritu Santo se puede alejar de nosotros. Aunque Sansón, hermanos, ¿por qué Sansón clamó a Dios y Dios le contestó? Porque le dijo: una vez más, Señor, solo por esta vez, ayúdame, Señor. ¿Y qué dijo? A vengarme de mis enemigos, porque me sacaron mis ojos, ¿sí? Y dijo: y soy objeto de burla. Y Dios lo hizo, hermanos. Una, porque Sansón era un hombre de fe, porque él creía en Dios. Tuvo sus fallas, ¿sí? Como todo ser humano, como nosotros, aún siendo bautizados, aún siendo obreros, aún siendo miembros de la iglesia. Pero cuidado, hermanos, porque Sansón lo pagó con su vida. Eso es, todo lo conocemos, eso todos sabemos cómo murió Sansón. Pero Dios lo hizo para demostrar que no existe Dios sobre la tierra, más que el único soberano es el Dios de Israel. Y ellos estaban agradeciéndole a su Dios Dagón, pues ni Dagón ni ningún Dios del mundo, hermanos, tienen poder más que Dios. Por eso Dios los destruyó, aunque ahí le costó la vida. ¿A quién? A Sansón. Así que tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Sujetémonos a las leyes del Eterno, a las leyes de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente párrafo, hermano Daniel. ¿Hay alguna pregunta, hermano? ¿Cuál es el siguiente párrafo, hermano? Bueno, había preguntas en YouTube de la hermana Karen, pero yo creo que ya quedó contestado. Porque preguntaba sobre el voto que decía por qué tomaba vino, no podía comer inmundo y era pagana. La gente sí. La mamá de Sansón, pero ya quedó contestada con la pregunta que tú comentaste del voto de Nazareo. Sí, el voto de Nazareo, todo lo derivado de la uva estaba prohibido cuando se hacía el voto, por el tiempo que lo hacía una persona grande. Y el pueblo de Israel tomaba vino, sí, porque hay vino dulce y hay vino fermentado. Los españoles en sus comidas todo tiempo toman vino, pero no quiere decir que todo el vino es fermentado. En Nehemías capítulo 8, hermanos, dice que repartieron al pueblo vino dulce, tomaban vino dulce, como nosotros cuando tomamos una agua de horchata, un agua de tamarindo, un agua de guanábana, de sandía, así, sí, no era de que tomar vino es solamente vino fermentado y emborracharse. Espero que eso conteste la pregunta de nuestra hermanita,
Sí, hermanos, entonces dice así, hermanos, lo que estamos viendo a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuándo nace Sansón, hermano? En el año 1161. Juzga del 1140 al 1120 y muere muy joven. ¿Sí? ¿Confiaba en nuestro Dios Sansón? Sí, confiaba en nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, el 6, dice: a pesar de no tener una gran fuerza física, el contraste, lo contrario, hermanos, Sansón tenía una gran fragilidad moral, pues caía fácilmente bajo los encantos de las mujeres. En diversas ocasiones las decisiones que tomó Sansón fueron equivocadas, debido a que no tomaba en cuenta que sus mujeres tuvieran buenos sentimientos, y más importante aún, que fueran fieles al Santo de Israel, sino que él se guiaba muchas veces por el aspecto físico de ella, nada más. ¿Sí, hermanos? Por el aspecto físico de ella solamente miraba su físico, no miraba sus sentimientos. Ellas eran idólatras, ellas tenían a sus dioses, hermanos, no eran mujeres, ¿sí? Entonces vemos aquí, dice el capítulo 16, verso 1, y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y entró a ella. Y ya ustedes conocen la historia, ¿verdad, hermanos? Entonces dice aquí otro verso aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Aquí dice, y vemos aquí, verso 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijéronle: engáñale y sabe en qué consiste su grande fuerza y cómo le podríamos vencer. Dice aquí, para que lo atemos y lo atormentemos, y cada uno de nosotros te dará 1000 siclos de plata. Fíjense, hermano, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo 3 mujeres fueron, ¿cómo se puede decir? La ruina de este gran hombre, hermanos, ¿sí? Verso 15, le voy a leer, hermanos. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo? Pues que tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto en qué está tu gran fuerza. Y aconteció que, apretándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cómo lo hostigó Dalila, hermano? Día y noche, era ¿cómo se dice, hermano? Como cuchillito de palo que dicen, ¿verdad? Le dice, hasta que el hombre, hermano, se fastidió a través de este chantaje. Y 17, descubrióle pues todo su corazón y díjole: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y seré debilitado y como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciéndole: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamado un hombre, rapóle 7 guadejas de su cabeza y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y díjole: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado, hermano. Y ahí viene la situación tan difícil que vivió este personaje, que vivió Sansón, hermano. Dice: no, pues si las otras veces me he fijado en extranjeras, me he metido con esta, me he metido con ramera, he hecho esto, me he enojado locamente y he vencido a esto y he hecho esto, otra vez lo haré. Pero ya el Espíritu de Dios se había apartado. ¿Por qué? Porque desobedeció a los mandamientos de nuestro Dios, como lo dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Él reconocía, él sabía la misión que tenía, que era un instrumento de nuestro Dios. ¿Por qué creen que mató a 1000 con una quijada, hermanos? Sí, pues pide agua, Dios le concede, hermano, en ese manantial, en ese arroyo, sacia su sed. Fue un hombre de acción. Pero ¿qué pasó? Esto es lo que vemos aquí.
a través de la escritura. Voy a leer el párrafo 7 y párrafo 8, la siguiente diapositiva, hermano Daniel. Dice, lamentablemente muchas de las acciones de Sansón eran guiadas, ya lo leí, hermanos, por venganza o por otras cuestiones personales. No tenía que ver con la verdadera misión que Dios le había encomendado, que era salvar a Israel de manos de los filisteos. Y aunque de alguna manera con sus venganzas fue debilitando a los filisteos, por momentos perdía de vista el encargo de Dios que Dios le había dicho. Debemos recordar que Dios nos ha enseñado que la venganza solamente pertenece a Él, y Él se dejaba llevar por la ira. Dice el párrafo, hermanos, el párrafo 8. Otra cosa importante que aprendemos en esta lección es que debemos ser firmes en nuestras decisiones, defender nuestros ideales a pesar de que dice aquí, a pesar de que en ocasiones habrá quien nos quiera presionar o incluso chantajear, como le pasó a Sansón con su mujer en esta historia. Debemos aprender a decir no cuando sea necesario para no quebrantar nuestros ideales ni nuestras convicciones. Mucho cuidado, hermanos, con las tentaciones, hermanos. Todos estamos expuestos. Y mucho cuidado, hermanos, con los chantajes, porque nos pretenderán apartarnos de la voluntad de nuestro Dios, pero debemos de ser firmes todos, obreros, la grey, los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos, hermanos, porque en nuestra iglesia han ocurrido grandes estragos. Lo que estamos viendo con Sansón no es algo, hermanos, que lamentablemente en algunos casos sigue, hermanos, y mucha gente buena, preparada, se ha apartado de las cosas de nuestro Dios. Mucho cuidado, hermanos, ¿sí? Entonces, vemos aquí esta maldad, este peligro por amor a las mujeres. No vio las alarmas, las advertencias, hermanos, por tercera vez. ¿Qué le sucede? Pues lamentablemente lo conduce a la muerte, dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, dice el capítulo 16, dice aquí, verso 26, y Sansón dijo al mozo que le guiaba de la mano, acércame y hazme tentar las columnas sobre que se sustenta la casa para que yo me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, todos los príncipes de los filisteos, y estaban allí en el alto piso. Había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las cuales se sustentaba la casa, y estribó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la mano izquierda. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y estribando con su fuerza cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron más los que de ellos mató, muriendo, que los que habían muerto en su vida. Y descendieron sus hermanos toda la casa de su padre, y tomáronle y lleváronle y lo sepultaron entre Sora y Estaol, y en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Muy joven, mis hermanos. Triste esta historia que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios, dentro de las Sagradas Escrituras, en donde esto lo llevó a la muerte, hermano. Por eso hay un texto que le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, no nos desviemos de la misión, de lo que Dios nos ha escogido, hermano, porque muchos por debilidad moral han caído, hermano, han sucumbido y se han salido de la iglesia y ya no están, hermano, ¿sí? Entonces, seamos como aquellos varones que los escogió Dios para un propósito y siguieron el camino. Nosotros, hermanos, sigamos el camino de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y voy a leer el último párrafo 9 y párrafo 10, la siguiente diapositiva, hermano Daniel. Dice aquí, los últimos párrafos, hermanos, después de haber sido importunado todos los días por su mujer y de haber confesado su secreto, Sansón pensó que con su fuerza podría escapar, tal como había sucedido en otras ocasiones.
pero por sus continuos arranques y malas decisiones, Dios ya se había apartado de él. Fue en ese momento que descubrió que la fuente de su fuerza que provenía del Padre, aunque no entendió del todo el propósito de nuestro Dios en el trayecto de su vida, en el último momento apeló a la misericordia divina y pidió fuerza para vengarse de los filisteos que le habían sacado los ojos. Aprendamos de esto que nuestras fuerzas no provienen de algo físico, sino que nuestra fortaleza siempre viene de Dios, pues es en quien siempre nos ayuda y libra de nuestras batallas, hermanos, nuestro Dios. Así con el rey Ezequías, con los asirios, así, hermanos, el que vino a conquistarlo y a vencerlos fue el rey David a los filisteos, hermanos, pero hasta el tiempo del rey David. Pero ya todo esto aconteció porque Sansón sabía de dónde venía su fuerza, mis hermanos, ¿sí? Pero pues esto es lo que pasó, hermanos. Así que tengamos mucho cuidado. Dice Proverbios 14:29, hermanos, que la ira hace cegar, hermanos. Recuerde que el enojo nos divide, hermanos. El enojo hace que tomemos decisiones apresuradas, precipitadas, provoca amargura, provoca culpas, hermanos. Es cierto que a veces las cosas legítimas hacen reaccionar a uno ante la injusticia, pero a veces se ciega uno y puede pecar, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces se venga, pero pierde su vida, ¿sí? Entonces acordémonos que Dios es el Dios de la venganza, hermanos, ¿sí? Y que ningún Dios puede ser más que nuestro Dios, hermanos, ¿sí? A los filisteos estaban invocando, adorando, poniéndole ofrendas a su dios Dagón, y no, hermanos, se despedazó, se cayó y murieron muchos, hermanos, ¿sí? Entonces al rey Ezequías, hermanos, venían los asirios, y en una noche él resistió y confió en Dios y dijo: no entregaremos Jerusalén, hermano, de los incircuncisos para que vengan y profanen. Si Dios da la ciudad, que la dé y que Él la entregue, pero yo no la voy a entregar, hermano. Y ya rodearon a Jerusalén, y en esa noche, hermanos, 185,000 asirios, en una noche los mató el ángel. Imagínense, cuente cuántas horas tiene la noche, hermanos, cuántas son 24 horas, cuántos minutos tiene la hora, y cuántos segundos tiene un minuto. Cada cuántos segundos mató el ángel a 185,000 hombres que querían atentar contra el pueblo de Israel, como lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Dice el último párrafo, la siguiente, hermano Daniel, la siguiente diapositiva. Vaya pasando una por una, hermano, así despacito, para que ya en lo que yo voy leyendo este párrafo, hermano. Dice: amados hermanos, lamentablemente Sansón fue un hombre controlado con pasiones humanas, como el deseo carnal, la ira y la venganza. En cambio, Dios nos invita a que dejemos esa pasada manera de vivir y a que renovemos el espíritu de nuestra mente, para que el Todopoderoso libre nuestras batallas siempre y que siempre salgamos vencedores. Sí, hermanos, hemos leído mucho Efesios 4:26 al 27, ¿sí? A nuestro Dios, hermanos, voy a leerlo, hermano, antes de pasar al cuestionario. Dice Efesios capítulo 4, que siempre leemos, hermanos, del hombre viejo y el hombre nuevo, como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios. Dice Efesios capítulo 4 y el verso, hermanos, 21 y 22. 22 dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos del error. Ese es el viejo hombre. El nuevo hombre, a renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad y en verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, el viejo hombre, no hurte,
el nuevo hombre, trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciese necesidad. Ninguna palabra torpe, chiste, hermanos, apodo a los hermanos, o hablar de su comida, salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencias sean quitadas de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a pasar, hermanos, a nuestro cuestionario, nuestras preguntas que tenemos aquí dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, para que veamos a través de ello. Dice la pregunta número 1: ¿cuál fue la razón por la que Dios le concedió un hijo a Manoah? Ya lo vimos, hermanos. Era para salvar a Israel de la mano de los filisteos, que lo tenían oprimido, ¿cuánto? 40 años. 2. ¿En qué consiste el voto de Nazareato? Según número 6 del 1 al 8. 1. No pasar navaja sobre su cabeza. No beber ni comer ningún producto de la vid. Nada embriagante, además de no contaminarse por muerto, hermano. Lo principal. 3. ¿Por qué Sansón poseía una fuerza descomunal? Porque el Espíritu de Dios se manifestaba en él, sobre él, hermano. El pelo largo era un voto de Nazareato. 4. En contraste a su gran fuerza física, ¿qué tenía Sansón? ¿Cuál era su debilidad, hermanos? En la concupiscencia de sus ojos y los deseos carnales. Seguramente, hermano, esa filistea eran mujeres bonitas, ¿verdad? Y eso era lo que lo llevaba a la perdición a Sansón, hermanos. ¿Sí? 5. ¿Qué era lo que guiaba muchas veces las acciones de Sansón? Pues la mayor parte de lo que leímos, hermano, se vengaba, se airaba mucho, y cuestiones personales de lo que le hacían, de lo que él mismo provocaba, hermano, porque él mismo iba a buscar a esas mujeres extranjeras. ¿Sí? 6. ¿Qué aprendemos de Jueces 16, 15 al 17? No ceder ante las presiones que nos motiven a pecar y hacer a un lado nuestras convicciones, hermanos. No ceder ante el chantaje, ni de si mi madre, mi familia, el que más amo, hermano, me invita el 24, el 31 o a una fiesta sabiendo que es un cumpleaños. No, pues ya no, tú ya no eres de mi familia y de aquí quedas cortado. Bueno, pues que Dios los bendiga y me aparto, hermano, pero no. 7. ¿Por qué Dios se apartó de Sansón? Él, porque quebrantó el voto de Nazareo, hermano. Le cortaron el cabello. 8. Si hacemos bien las cosas, ¿quién librará nuestras batallas? Pues dice que va a ser nuestro Dios. No hay otro más que Él, hermano. 9 y última pregunta. ¿Qué aprendemos de Efesios 4, 17 al 24? Que ya debemos dejar nuestra pasada manera de vivir y renovar nuestro espíritu para que el Espíritu Santo no se aleje de nosotros. Esta es la lección. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, hermanos.